Presentarles en lo que es la sección de plomería, todo lo que son las perforaciones y cortes. Bueno, este curso está pensado principalmente por la importancia de las perforaciones o los cortes que se pueden hacer en lo que son la construcción residencial, en lo que son construcciones de madera principalmente. La importancia que esto conlleva a no perforar de más o cortar donde no se debe y la posibilidad de debilitar la parte del edificio o de la construcción, y sobre todo no dañar algunas partes de madera importantes o como soportes principales que conllevan a una reparación costosa y sobre todo muy difícil. Toda esta información que vamos a ver a continuación está basándose a la agencia de la IPC, que es la International Plumbing Co., en el C101 y en la International Residential Code, que es el R502, en el cual están manejando la construcción de madera en tres partes. Como número 1 manejan los soportes o postes sin carga. Como número 2 están dividiéndolo como soportes o postes con carga y vigas. Antes de empezar a ver toda la información que manejan los códigos y lo que es permitido y lo que no es permitido, es muy importante recalcar esto. Todo lo que sea estructura metálica, ya sea fierro fundido, lo que sea, no se toca. Es que quiere decir que ningún tipo de ranura o ningún tipo de perforación se permite en ese tipo de material. Y lo otro que es muy importante, todos los porcentajes que se manejan en los códigos están basados a las dimensiones reales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la dimensión nominal es la información con que se compra o se maneja en los catálogos, en los suppliers o en las bodegas, pero los códigos están basados, todos sus porcentajes están basados a sus dimensiones reales. Entonces empezamos con los soportes sin carga. En estas filminas quiero mostrarles en una forma gráfica, de alguna forma poder visualizar lo que estamos tratando de explicar y lo que están tratando de incluir los códigos. Así que vamos a comenzar a manejarlos. Por ejemplo, en cortes, dice, como aquí lo estamos marcando como el número 5, se permite perforar o ranurar no más que el 40% del ancho del poste. Estamos hablando de soportes sin carga, insisto. También no se debe perforar más del 60% del ancho de los postes dobles que no soportan carga. Y no más de 2 postes dobles sucesivos. Aquí está marcado como el número 6. En el número 7 lo manejamos como los orificios perforados no deben estar a 5/8 del borde del poste. Por supuesto en ambos lados. Y por último, los orificios perforados y las ranuras no deben estar ubicadas en la misma sección. Como número 2 tenemos los soportes con carga. Aquí marcados como el número 1, dice, en las paredes exteriores o en las divisiones que soportan cargas, se permite cortar o hacer ranuras a una profundidad que no exceda el 25% de su ancho. Como número 2 dice, en muros exteriores y divisiones de carga, cualquier agujero perforado no puede tener un diámetro mayor al 40% del ancho del poste. Aquí hay que aclarar esto. En estas filminas estamos tratando de visualizarlo, insisto, para que se vise visualmente de lo que estamos hablando. Pero al final de esta plática vamos a tener una pequeña tabla donde ven el resumen de todos estos porcentajes que se manejan ya en una forma práctica, en dimensiones de madera reales, para que quede un poquito más explicado, por si visualmente nos faltó por ahí comprender alguna información. Al final está el resumen. Entonces quedamos que como número 3 lo manejamos como los orificios perforados no deben estar a menos de 5/8 del borde del poste, como se ha visto anteriormente. Y esto es sobre todo porque, por si se llega por ahí a olvidar a poner una plaquita o una protección, no se va a perforar con algún tornillo. Dice, los orificios perforados y las ranuras no pueden estar ubicados en la misma sección transversal. Esto exactamente igual que en la filmina anterior. Esto es sobre todo para no acabar de debilitar el poste o el soporte.
Dice, si los agujeros se encuentran entre el 40 y el 60% de profundidad del poste, entonces es muy importante que se ponga un poste doble. Y no se deben perforar más de 2 postes dobles sucesivos. Ok, como número 3 tenemos las vigas. Aquí, antes de empezar de las vigas, es importante que visualicemos las vigas en 3 partes, porque cada una de las partes tiene ciertos códigos, los códigos se basan a las 3 secciones. Ellos lo manejan como tercios. Entonces es el primer tercio, el que está soportado en las paredes, el segundo tercio, que es el tercio central, y el tercer tercio, que es el otro extremo pegado a la otra pared o al otro soporte. Entonces esta filmina está dividida en 2 secciones: todo lo que son cortes, todos los códigos de cortes, y lo que son los agujeros. Entonces, en cortes, como número 1, decimos que los cortes de las vigas no pueden exceder a 1/4 del ancho de la viga. Estamos hablando de cualquiera de los 2 extremos, del primero o el tercer tercio. Los cortes en la parte superior o inferior de las vigas no deben exceder a 1/6 del ancho de la viga. Insisto, estamos hablando de los 2 extremos, principalmente los extremos. Los cortes no deben estar ubicados en el segundo tercio o central de la viga. Aquí es muy importante, lo que dice es que los cortes no se puede cortar o no se puede ranurar todo lo que sea en la parte central, en el tercio central. Se pueden hacer las perforaciones, pero no ningún tipo de corte. Entonces, con los agujeros, dice, los agujeros perforados de las vigas no pueden estar a menos de 2 pulgadas de la parte superior o inferior de la viga. Y como un punto también del número 2, dice, el diámetro de cualquier agujero de este tipo no puede exceder a 1/3 del ancho de la viga. Esta última filmina se hizo solo con el propósito de darle importancia de lo que es la protección contra perforaciones, sobre todo para evitar posibles accidentes o problemas posteriores cuando comiencen a poner el drywall o las hojas con que vayan a cubrir las paredes. Entonces, básicamente le dice que si alguna perforación quedó menos de 1.5 pulgadas de cualquiera de los extremos, debe llevar una placa de protección. En las partes superior e inferior, lo que llaman ellos placas de madera o platos, ahí debe ser hasta un mayor de 2 pulgadas de los platos. En ese caso, pues lleva unas placas más grandes. En inglés pues se llaman las boca plates, y sería en los 2 extremos. Y si son paredes centrales, sería en las 2 caras o en los 2 lados. Bueno, como les explicaba anteriormente, esta es la última filmina donde estamos tratando de centralizar o de resumir en una forma ya numérica y ya con datos más específicos respecto a las filminas anteriores, o pues, en cierta forma hacer un resumen de los códigos que manejan cortes de soportes en estas 2 agencias, como ya se ha dicho, la IPC y la IRC. Entonces vamos a comenzar a visualizarla. Es importante aquí, antes de empezar, que todo está basado al ancho de la viga o de los postes. Hay que tomar esa referencia. Entonces, como en la primera parte de la tabla les mencionaba que tenemos las dimensiones. En este caso tenemos las dimensiones, no son todas las dimensiones, pero sí son las más comunes. Y como nominal o como de compra o de manejo son el 2x4, el 2x6, el 2x8 y el 2x12. Que en su información real, pues ahí varía 1 pulgada para cada una de las dimensiones de esta madera. Bueno, eso ya lo habíamos visualizado, pero ya aquí está resumido. Entonces aquí la tablita, seguimos con la tablita. Sería la segunda parte, sería los postes sin carga. En este caso se está manejando la información en 2 columnas y dice que es para perforar o cortar, y está dividido para los postes sencillos y para los postes dobles. En el caso de los postes sencillos, para perforar o cortar, estamos hablando que es hasta un 40%. En el caso de un 2x4 estamos manejando de 1,5 pulgadas.
En el caso de la madera 2x6 está a 2 pulgadas, se puede decir, 2 1/4 es lo permitido para perforar o cortar. En el 2x8 está hasta 3 pulgadas y el de 2 a 12 está 4.6. Para postes dobles que algunas veces nos encontramos dentro de las paredes de división y exteriores, pero sobre todo aquellas que que estén sin carga, sobre todo le dan a una cierta holgura, que es hasta un 60%, y aquí están las dimensiones de lo que se puede perforar o cortar. Seguimos con la tabla, con la sección número 3. Estamos hablando de los postes o soportes, ya aquellos principales o no principales, pero que sí llevan por ahí algún tipo de carga. Entonces, ya está dividido en dos partes. Uno que dice, está hablando de cortes o ranuras. Nos está dando un margen de un 25% en cada uno de ellos. En ese caso, por ejemplo, insisto, en la 2x4 sería hasta 1 pulgada de corte o ranura. En un 2x6 sería hasta 1,5 pulgadas. En un 2x8 sería hasta 2 pulgadas. Y en un 2x12 sería hasta 3 pulgadas en caso de que sean, insisto, cortes o ranuras. En el caso de perforaciones nos dan un margen de un 40%. Y aquí están más o menos las dimensiones de las perforaciones que se pueden hacer en ese tipo de postes con carga. Y en la cuarta sección, insisto, seguimos con lo que es la tablita. Estamos hablando de las vigas o pisos, si lo quieren llamar así, o techos. Aquí está dividido en 3 partes. Esta es la parte que yo pienso que dentro de los códigos, al momento que lo hace uno visualmente, eso de que manejan que un cuarto, un sexto, un tercio, pues no nos da mucha información. Esperemos que esta tablita nos ayude un poquito más a visualizarla. En el caso de los cortes en los extremos, insisto, recuerden que habíamos visto que las vigas se dividen en 3 partes. Si estamos hablando de cualquiera de los dos extremos, los cortes debe ser a 1/4 de la dimensión de la viga. En ese caso, en un 2x4 sería hasta 1 pulgada. En un 2x6 está 1,5 pulgadas. En un 2x8 hasta 2 pulgadas. Y un 2x12 hasta 3 pulgadas. En cuestión de cortes superiores o inferiores, en cualquiera de los dos extremos, manejan el margen de 1/6 del diámetro de la viga. En ese caso, un 2x4 pues es hasta media pulgada. En un 2x6 esa es 1 pulgada. En un 2x8 es 1 pulgada 1/4 y hasta un 2x12 hasta 2 pulgadas. En cuestión de perforaciones, están hablando que nos dan un margen de 1/3 del ancho de la viga. En caso, insisto, en caso de un 2x4 sería 1 pulgada. En caso de un 2x6 sería 2. En caso de un 2x8 serían 2.5 pulgadas o hasta 3. Y en caso de un 2x12 sería hasta 4 pulgadas.